Muy bien. La semana anterior finalizamos lo que fue la guía de aprendizaje número 2. Le damos inicio al resultado de aprendizaje 03, evaluar las operaciones realizadas en las hojas de cálculo de acuerdo al cumplimiento con los objetivos planteados. Voy a abrir acá la guía. Y vamos a empezar con la parte de gráficos en Excel. Recuerden que un gráfico es una representación visual de unos datos o unos valores, los cuales de forma visual me dan la manera de poderlos interpretar de pronto de forma más rápida. ¿Sí? Con los gráficos yo los puedo utilizar para mostrar resumen o crear, digamos, como reportes de datos que van a permitir que yo los lea, los interprete de forma más rápida. Cuando yo veo un gráfico y no soy capaz de leerlo, de interpretarlo, entonces muy seguramente hay posibilidad que el gráfico no se haya elaborado de forma correcta. Un gráfico se debe prestar de una para que yo lea los datos que hay ahí planteados. Tipos de gráficos, hay muchos en Excel. Está el gráfico de pastel, el de barras, el de comparativa, los lineales, los de variables, los de anillos. ¿Sí ven? Vamos a trabajar con el archivo gráficos. Vamos a ir al RAS 03, archivos para descargar, gráficos. Vamos a abrir el archivo. Ahí lo tenemos. Vamos a iniciar con un proceso de un gráfico, digamos, sencillo, y vamos a ir caminando ahí como en ese mundo de gráfico para que vayamos construyendo y personalizando gráficos, que a veces es más la carpintería que le adiciona al gráfico que realmente lo que hay que hacer con él. Realmente un gráfico en Excel que se trabajan, digámoslo así, de forma sencilla. Entonces tenemos planteada esta tablita, los productos con unas unidades vendidas en cierto mes. Vamos a empezar con este ejercicio número 1, que nos dice que creemos un gráfico personalizado presionando la combinación de teclas Alt F1. Para poder hacer esto, debo estar dentro del gráfico. Debo estar dentro del gráfico. Es la única manera de poderlo insertar. Entonces, digamos, me ubico en la matriz y presiono Alt F1. Y si ustedes se dan cuenta, mire que de una me insertó el gráfico. Él va a seleccionar automáticamente toda la matriz. Mire que yo no tuve necesidad de hacerlo. Simplemente me ubiqué en una celda del gráfico, de la tabla de datos, y presioné al F1 y miren que me insertó el gráfico. Si a mí me pusieran a interpretar este gráfico, pues digamos que puedo identificar ciertos elementos en él, como por ejemplo que me están hablando de 8 productos, que me están hablando del primer semestre, todavía no sé de qué año, puede ser el 2021, el 2020, el 2019, 1980, yo qué sé, pero por lo menos hasta ahí le di una lectura, pero todavía una lectura muy insípida, una lectura no apropiada de pronto para lo que se quiere evidenciar en el gráfico. Entonces, miren que yo puedo insertar un gráfico, pero si el gráfico no tiene una buena lectura de la información que allí se está representando de forma visual, entonces no es un gráfico acorde. Todavía le faltan elementos de peso. En este gráfico, cuando presionamos al F1, nos dimos cuenta que automáticamente nos seleccionó toda la matriz, miren, toda. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque los puntos de selección están abordando toda la matriz. Y acá nos podemos dar cuenta que en este gráfico, pues está la columna de totales
que realmente en este gráfico no es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque mire que nos desproporciona totalmente los otros gráficos con respecto a lo que realmente necesitamos mostrar. ¿Sí ven? Es muy desproporcionada. Acá tenemos estos gráficos de total y obviamente las otras barritas se ven muy pequeñas comparadas a esta barra. Pues, y obviamente, y por obvias razones, pues esta es la sumatoria de cada uno de esos meses en cada uno de esos productos. Entonces, miren que hay elementos que todavía no debemos tener en cuenta o no se deben dibujar. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo podría llegar acá, al seleccionar el gráfico, él automáticamente me selecciona la matriz. Entonces yo lo que podría decirle, vea, en este gráfico no me dibuje lo de los totales. Entonces yo podría coger desde ese punto y sencillamente arrastrar hacia arriba para que no me tome los totales y miren que por lo menos el gráfico toma una forma diferente. Ya por lo menos es más acorde a lo que necesitamos visualizar. Ahora se adicionan unos elementos importantísimos y son que este gráfico necesita de otros elementos para poderlo leer. Entonces, cuando yo selecciono el gráfico, automáticamente en la parte de arriba, ya sea en la barra de título o en la cinta de opciones, se me habilita lo que se conoce como diseño de gráfico o herramientas de gráfico. Desde allí, yo podría personalizar mi gráfico. Personalizar mi gráfico. ¿Y cómo lo puedo personalizar? Inicialmente puedo empezar con estilos. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo ir pasando por alguno de esos estilos y mirando cómo va a quedar mi gráfico. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ese estilo me presenta valores. Importantísimo tener los valores ahí. Pero digamos que no es el estilo que me llama la atención. Miren otro ahí. ¿Sí? Vamos a dejar este. Ahora, bueno, escojamos uno que no tenga valores, que no, pues dentro del diseño no me muestre valores. Miremoslo a ver, voy a deshacer acá el cambio. Digamos que este. Entonces, cuando el diseño que yo le estoy aplicando, el estilo de diseño que le estoy aplicando, de pronto no me muestra valores, puedo ir a la opción de diseño rápido. Diseño rápido. Y desde allí establecer los diseños que se muestran, a ver cuál cumple con lo que necesito. Ahí me colocó, voy a disminuirle acá, ahí coloqué el diseño rápido 1, 2, sé que se me colocó valores, entonces voy a dejar ese diseño. Ya por lo menos hasta acá yo ya puedo leer el gráfico. Yo sé que me están dando 8 productos, no sé si son ventas, no sé si son devoluciones, todavía el gráfico está todavía muy simple, pero sí sé que me están hablando del primer semestre, no sé de qué año, pero de un semestre en algún año específico y el total de unidades de esos productos con respecto a cada uno de sus meses, ya por lo menos. ¿Qué más debo personalizar en este gráfico? En este caso el título. Yo el título lo puedo manejar de dos maneras. Uno, que yo lo escriba directamente ahí. Yo puedo llegar acá, me ubico, borro y coloco lo que necesito. Y la otra, que es una de las formas que a mí me gusta, es que cuando en la matriz, en la hoja de cálculo existe el título, yo lo relaciono con ese título. Entonces, ¿qué hago? Le doy en el bordecito, mire que la línea queda como continua, voy a la barra de fórmulas, le doy igual y le digo que ese título me lo relacione con este que está acá. Cuando le dé Enter, automáticamente el gráfico va a tomar ese título. La ventaja es, un ejemplo, unidades vendidas año 2021. Automáticamente el gráfico
actualiza ese título porque lo tengo relacionado versus lo que tengo en la hoja de cálculo. Si a mí ya me entregan este gráfico así como está, sin necesidad de la tabla de datos, pues ya es un gráfico leíble. Ya sé de qué me están hablando. Por eso la importancia de personalizar, de organizar el gráfico de forma correcta. Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Perfecto, sigamos acá. Voy a eliminar este gráfico, entonces lo selecciono suprimir y ahora lo vamos a hacer de la forma manual. La manual es que usted seleccione directamente los elementos, vaya a la cinta insertar, busque el grupo de herramientas gráficos y seleccione el gráfico que necesita. Si usted dentro de lo que está viendo acá de pronto no ve el gráfico que requiere, usted puede desplegar la herramienta de gráficos, dándole clic como en esa flechita. Entonces, él le trae unos gráficos recomendados, pero también puedo darle en todos los gráficos y voy a ver todas las categorías con sus respectivos estilos de gráficos. ¿Sí ven? Entonces ahí estaría un ejemplo. Entonces voy a volver a seleccionar, insertar y digamos que necesito el de columnas. Necesito este. Ahí está. Esa sería la forma manual. Ahora resolvamos el 2. Me dice, crea un gráfico de forma manual comparando las ventas de enero y junio solamente. Ah, bueno, entonces yo necesito seleccionar de esta matriz este lado de acá. Solamente me dijeron que comparan a enero y junio. Dejo presionado control del teclado y selecciono el otro elemento. Entonces me quedaron dos selecciones. Voy a insertar, digamos que voy a insertar este gráfico o el de columnas 3D apiladas y ahí lo tengo. Estoy comparando solamente las ventas entre enero y junio. Ya saben que si lo dejo así, no dice nada ese gráfico. Además, generalmente uno imprime el gráfico, uno no imprime la tabla. Entonces, la idea es que el gráfico muestre todo. Ya ahí que me voy a la personalización, selecciono el gráfico, diseño de gráfico, digamos que mire que le coloqué, vinculo el título. Acá pues como no va a decir que del primer semestre, entonces puedo decir ventas enero versus junio. Listo. Ya con eso, ese gráfico sí se puede leer. Ya es leíble. Listo. Tenemos gráfico inicial. Pasémonos a la siguiente pestaña. Yo la llamé gráfico avanzado, pero pues se van a dar cuenta que realmente no es que sea un gráfico avanzado. Lo que pasa es que lo vamos a llevar a un nivel de personalización que termina siendo un gráfico muy chévere, muy agradable. Bien pueda, pues creo que están levantando la mano. Jamie, bien pueda. Profe, sí, es que cuando usted le dio, bueno, primero buenas noches. Cuando usted le dio seleccionar enero para compararlo con junio, ¿usted qué tecla le da para poder coger la columna enero y la columna junio? Muy bien, Jamie, buenas noches también. Yo lo que hice fue que primero seleccioné esta parte de acá, normal, selección normal, y como voy a seleccionar algo que no está continuo, o sea, como cuando voy a seleccionar así, no está continuo, entonces debo presionar control del teclado, dejo presionado control sin soltar y hago la selección de lo que quiero. Mire, yo podría seleccionar por pedacitos. Ahí no he soltado control para nada, mire. Ahí lo sigo dejando presionado. Entonces, primero selecciono normal sin control. Y ya cuando voy a seleccionar los otros segmentos, los otros rangos, ahí sí dejo presionado control y empiezo a seleccionar lo que necesito. Hazlo a ver. Sí, ya, muy Perfecto. amable.
Bueno, Gracias. listo. Entonces vamos a pasar a la pestaña gráficos avanzados. Entonces les decía que realmente no es que estemos hablando pues como de un gráfico avanzado, pues no. Ahí ustedes se van a dar cuenta que vamos a terminar con un gráfico detalladito, agradable. Entonces por eso lo colocamos como en ese nivel. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar. Entonces voy a seleccionar esta que es la matriz, insertar. Le voy a decir que me inserte un gráfico de columnas, y acá ya lo tengo. Primero vamos a revisar qué dice el gráfico. Si me entregan este gráfico, ese gráfico no dice nada. Ah, es que mira el gráfico, no a veces pelea, pero es que mire, yo le grafiqué. Sí, pero es que lea el gráfico, no dice nada. De pronto usted lo interpreta porque conoce la información, pero yo la desconozco, lo tengo que saber leer, lo tengo que interpretar. Ahora aquí pasó algo y es que vemos que las barras naranjas están desfasadas con respecto a las barras azules. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque es que la información que yo estoy graficando, los dos valores, profundidad versus inversión, pues son dos unidades totalmente diferentes. No tienen cercanía, no tienen relación, lo cual obviamente me entrega esto. Y yo graficar algo así, donde las unidades que estoy evaluando no tienen proporción, no tienen relación, pues realmente voy a terminar viendo un gráfico de este estilo. O sea, nada. Ahí es muy difícil y realmente es un gráfico poco atractivo y que realmente no le va a dar nada a la persona que lo va a leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a personalizarlo de tal manera que lo hagamos leíble y que el que lo vea sepa de qué le están hablando. Inicialmente, pues yo aquí en la matriz no tengo ningún título. Entonces, bueno, este lo voy a colocar de último. Vamos primero con el diseño. Me voy para diseño de gráfico. Este está como chévere. Este pues tiene valores, también me llama la atención. Lo voy a dejar en ese. Ahora sí le voy a colocar un título y lo voy a colocar un ejemplo. Excavación versus inversión. ¿Cierto? Porque realmente lo que están haciendo ahí es como evaluando lo que costó, lo que se invirtió en una excavación de un pozo petrolero de esos. Si eso es verdad o falso, no sé, porque pues no soy ingeniero de petróleos ni nada parecido, entonces no tengo mucho conocimiento de eso. Pero digamos que eso es. Ahora, cuando yo seleccioné la información y grafiqué, cuando uno hace ese proceso, que es el proceso natural, normal, que se hace, cuando uno dibuja o imprime esa información en el gráfico, eso es lo que se conoce como eje principal. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos valores hacen parte del eje principal de ese gráfico que yo estoy dibujando, que estoy graficando. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros a veces necesitamos tener un solo gráfico, pero ubicar ciertos elementos del gráfico, ciertos valores, en un eje totalmente diferente al principal, o sea, en el eje secundario. Y este gráfico se está prestando para poder dibujar ese gráfico o representar ese gráfico en dos escenarios, en dos ejes. Uno en el eje principal y otro en el eje secundario. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues yo puedo hacer lo siguiente, yo selecciono mi gráfico, me voy para diseño de gráfico y vengo a esta parte que se llama cambiar tipo de gráfico. Le doy un clic y miren la herramientica que me apareció. ¿Sí? Él me dice todos los gráficos. Entonces me muestra, pues, obviamente, si yo le diera por aquí en cualquiera, simplemente mire, me sigue haciendo exactamente lo mismo. Aquí como que me separó los valores, unos valores con respecto a los otros, pero de igual forma, este tipo de gráfico no. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí me quedarían lo mismo. Miren, me voy para líneas, nada novedoso. ¿Por qué?
porque yo seleccioné mi gráfico y me fui de una vez a cambiar el tipo de gráfico. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente cambiando el muñequito, digámoslo así. Pero lo que yo les dije ahorita es que yo necesitaba cambiar. Yo ya tengo el gráfico dibujado. Yo lo que necesito es como en el mismo gráfico pasar de eje a uno y pasar al otro a otro eje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a darle un clic, en este caso a las barras naranjas, que son la inversión. Y ahí sí, miren la diferencia. Me voy a diseño de gráfico y le digo cambiar tipo de gráfico. Y miren cómo se mostró de diferente con respecto al que habíamos visto inicialmente. Entonces, ¿qué me muestra? Me muestra los dos valores graficados, la profundidad y la inversión. Y me dice que ambos pues tienen el mismo tipo de gráfico de columnas agrupadas. Es acá donde necesito coger la inversión y decirle que me la dibuje en un eje secundario. Ahí vemos que como que las barras naranjas se montan encima de las barritas que están allá atrás, porque ellas quedaron en el primer eje, quedaron allá detrás. Y lo otro que me queda es que voy a cambiar el tipo de, en este caso, sí voy a cambiar el tipo de gráfico únicamente para la inversión. Le doy clic ahí y mire que él me muestra todos los gráficos. Le voy a decir que me coloque uno de líneas. Entonces miren que ya se está viendo distinto. Ahora, ¿por qué se sigue viendo esa proporción? Que estos se ven como tan pequeñitos y esto por acá en el aire, como tan dispersa los datos. Porque como me está graficando los valores del eje 2 y los del eje 2, del eje secundario, están relacionados con la inversión, pues imagínense la escala de 0 pasó a 2000, 4000, 6000 y acá estamos hablando de excavaciones apenas de 350, de 400 metros. Es claro, se ve desproporcionado. Pero ahorita lo organizamos con diseño. Esto es lo que necesito aceptar. Entonces nos quedó tal cual como lo vimos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle el diseño. Este diseño no fue apropiado porque necesito que también me dibuje la escala de estos valores para que me compense la visualización de esos datos. Entonces selecciono el gráfico, me voy para diseño de gráfico y mire que acá ya aparecen unos nuevos diseños. Le voy a dar en este y miren lo diferente que se ve porque ya me dibujó los valores del un eje y los valores del otro eje. Miren lo diferente que se ve este tipo de gráfico. Este gráfico ya tiene una visualización completamente distinta a la que primero o inicialmente habíamos insertado. Empezando que yo aquí ya puedo leer. Sin ser experto, yo digo, tan raro, mira que este pozo que tuvo 360 metros de profundidad costó $15,000, mientras que este que fue de 40 metros más tuvo una inversión de 12,000, $3,000 de diferencia. Mire, y no soy experto, pero ya lo pude leer. ¿Qué pasaría? La zona, la herramienta, la maquinaria, más tiempo de dedicación, bueno, quién sabe. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a personalizarlo. Por ejemplo, voy a colocar, aquí yo veo que se me están como chocando los dos valores. Voy a darle clic a estos valores, le voy a dar clic derecho y le voy a decir formato de etiqueta de datos. Clic derecho, formato de etiqueta de datos y se me abre este panelcito al lado derecho de mi gráfico. Por acá aparece la posición de la etiqueta. Entonces, en este momento está en extremo interior. Centro, base interior, extremo externo, ¿no? Base interior yo pensaría que está bien. Como está tan oscura, pues me voy a ir a inicio, mire que es pura carpintería. Le voy a colocar un relleno blanco, una letra negra, oscura, y pues ya se ve un poco mejor. Estos también que son los valores de inversión, colocar y un poquito más grandes, ahí los tenemos. Miren cómo empieza a verse mi gráfico mucho más agradable y más acorde a lo que necesito dibujar. Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta, nos falta terminar.
Bueno, ahora miren esto lo chévere. Yo había traído unas imágenes que busqué en internet, normal. Voy a coger este barrilcito, le voy a dar clic derecho y le voy a decir copiar. Y miren lo que voy a hacer, lo fácil que es. Le voy a dar clic a estas barras, le di un clic y mire que me seleccionó todas las barras. Voy a ir a inicio y le voy a decir que pegue. Y mire lo que hizo. Me reemplazó la barra por el barrilcito. Ahora el barril pues se está viendo horrible porque queda como apeñuscado, pero eso es carpintería. Entonces le voy a dar clic derecho sobre el barril, dar formato a la serie de datos, está el panel y aparece ancho del rango. Lo que voy a hacer es que le voy a reducir ese valor porcentual para que me quede más anchito el barril. Yo pensaría que ahí estaría bien. Ahí va. Mire cómo va cambiando mi gráfico. Y mire que lo estoy dibujando de acuerdo a lo que estoy planteando o graficando. Ahora, el gráfico tiene dos áreas de selección. En este momento lo tengo seleccionado en el área del gráfico, que son estos, perdón, que son estos 8 puntos que se colocan en los extremos del gráfico. Y también está el área de trazado, que es el área interna. Si yo le doy clic, mire que me seleccionó uno más interno. Yo lo que quiero con esta imagen es que me quede como de fondo ahí. Para poder hacer eso, pues lo primero es que debo copiar la imagen. Clic derecho, copiar. Le doy clic al área de trazado y le doy clic derecho dentro de ella, formato de línea de trazado. Se abre el panel. Acá busco relleno. Y entonces le digo, vea, yo quiero un relleno con imagen o textura. Mire que me colocó una textura, pero yo esta imagen ya la había copiado. Cuando yo copio algo en Windows, eso se almacena temporalmente en un elemento que se llama el portapapel de Windows. Entonces, como yo ya sé que la copié, ella está copiada en el portapapel. Entonces le digo, vea, yo quiero un relleno con imagen que está en el portapapel. Y mire que mismo me la colocó de fondo. Como la imagen me la está colocando en su color original, pues me distorsiona, digámoslo así, como el efecto visual de los tanquecitos y de las líneas de la inversión. Entonces yo lo que hago es que aprovecho y le coloco de pronto transparencia a esa imagen. Digamos que ahí la voy a dejar. Y miren, un gráfico personalizado, cómo queda, qué bonito. Pues no estoy diciendo que es el mejor, pero sí, miren cómo lo podemos personalizar de tal manera que le puedo dar la representación visual. Ahora miren que estos datos, pues este como es el mismo casi color del barril, acá no se ve. Ahí ya es de jugársela y de pronto de cambiar el color, ¿sí? O colocarlo dentro de un relleno y con otra fuente. ¿Para qué? Para que sea representativo. Miren lo diferente que se ve. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Ya habían trabajado gráficos de esa manera o qué? Experiencias. Profe, no, pero ¿sabe qué no me salió? Pegar el barril. Perfecto. Lo voy a hacer acá rápidamente. Es muy fácil. Tú vas y copias la imagen. Clic derecho, copiar. Y digamos que yo la voy a reemplazar en las barras naranjas. Le doy un clic a la barra naranja. Entonces, si tú notas, mire que todas quedaron seleccionadas. Me voy para inicio y pego. Y eso es todo. Mire que pegó la imagen. La reemplazó. Puro copy. Gracias. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo lo vieron? Profe, muy chévere.
Da una presentación diferente, muy, muy chévere. Correcto, una presentación, perdón, diferente. Vamos a continuar con lo que se conoce como gráficos de barras internas. Es algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Si ustedes observan la base de datos, la base de datos me está mostrando los nombres de unos vendedores con sus respectivas ventas en los 4 trimestres del año 2019. El título también pues me está diciendo eso. Y tenemos el total de venta generado en ese año por cada uno de ellos. Si yo graficara esto, incluyendo el total, miren lo que va a suceder. Ustedes ya saben qué va a suceder. Que vamos a volver a ver un gráfico, pues, como desproporcionado, porque obviamente la barra azul, pues, es el total de estas 4 otras barritas, porque ahí cogimos total. Pero en este caso sí lo vamos a querer mostrar así. Lo que pasa es que lo vamos a trabajar de otra manera con el objetivo que visualmente se lea diferente y quede mucho más agradable. Y nos dé como una generalidad diferente. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo siempre les digo. Primero, personalicen. Entonces, mire que me gustó, por ejemplo, este. ¿Qué vemos? Pues que como los datos numéricos son tan largos, pues se cruza uno con el otro, pero eso es carpintería. Ya lo vamos a organizar. Entonces voy, busco un diseño que me guste. ¿Cierto? La idea es primero buscar un diseño, digamos que ese. Ahora, ¿qué hago? Le meto carpintería, entonces voy a darle clic a estos valores. Mire que se seleccionan todos, yo no sé si lo alcance a visualizar. Y ya lo que hago es que me voy para inicio y en este caso busco la herramienta orientación. Y le voy a decir que me gire el texto hacia arriba. A ver cómo queda. Sí, está bien. Cojo el... bueno, y lo voy a disminuir como tamaño negrilla. Empiezo a personalizar cada uno. Le voy a dar a este segundo o al tercero. Hago exactamente lo mismo y le digo que me lo gire hacia arriba. Voy a coger ahora este. Le voy a disminuir. Y me falta este último. Ahí está. Ya con eso, pues por lo menos no se me ve chocleado allá, pues junta la información que no se puede leer, ¿no? Ya por lo menos acá la puedo leer. Y digamos que estos totales, por ser totales, pues poner un poco más grandes. No sé si meterlas con un relleno, voy a mirar a ver qué tal queda. No creo que ahorita se me dañaría con el gráfico, le va a quitar el relleno y más bien le voy a colocar una letra oscura. Ahorita miro que eso de igual forma lo puedo personalizar. El título lo voy a relacionar con el de arriba, entonces le voy a dar clic en la lineecita, me voy para la barra de fórmula, igual no se les olvide, y vengo y selecciono este encabezado, que está en la hoja de cálculo, enter, y ya me capturó. Ahora sí, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el del pozo petrolero. Los totales, que es la barra azul clarita, la vamos a pasar al eje secundario. ¿Para qué? Para que esa barra de totales me quede como encima de las 4 barritas y eso es lo que me va a formar un gráfico de barra interna. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la de totales, le doy a cualquiera, mire que quedaron automáticamente seleccionadas todas. Miren, ahí se ven los punticos. Voy a
diseño de gráfico y le digo que voy a cambiar el tipo de gráfico. Entonces vuelve y me muestra lo mismo que vimos ahorita con el de excavación y pozo. ¿Qué voy a hacer? Pues los 4 trimestres van a quedar en el eje principal. Pero lo que es el total, sí quiero que me quede en el eje secundario. Entonces, mire lo que va a suceder cuando seleccione eje secundario. Pareciera que la barra se monta encima de las otras barritas. Claro, eso es lo que quiero. Por eso se llaman gráficos de barra internas. Aún así, a este sí no le voy a cambiar el tipo de gráfico. Le voy a dar a aceptar y mire eso como quedó como de horrible. ¿Por qué? Porque aquí me volví a imprimir los dos valores. El valor de las ventas trimestrales y el valor de las ventas totales. ¿Sí ven? 350.000 euros, 100.000 euros. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de borrar esto porque yo no, o sea, no tendría lógica que esta barrita que yo veo acá arriba, que es el total de 170.000. Venga, yo bajo este gráfico para que lo vean. Ese total de Erika Jimena, que es de 170.000 euros, que fue el total de venta en el año, me esté superando la barra de 70.600. No es lógico. Esa barra debe ser más pequeña que esa barra de 171. Pero eso se debe al diseño que yo seleccioné. Voy a borrar este panel de acá a ver qué pasa, este eje. Y mire que ahí sí ya como que las barritas cayeron. Claro, porque al borrar este panel de acá, ellas están trabajando con respecto a este de acá. Ahí sí miren la diferencia con respecto al del pozo petrolero, que sí necesitaba los dos para que esas gráficas de la excavación no quedaran tan disminuidas, tan desproporcionadas frente a la inversión. Acá fue diferente. Pero esto no ha terminado, lo tengo que terminar de personalizar. Voy a darle clic totales, clic derecho, dar formato a serie de datos, se abre el panel de acá y lo que voy a hacer es que le voy a disminuir el porcentaje al ancho del rango. Entonces vemos cómo la barrita del total empieza a abarcarme las de adentro. Lo voy a dejar hasta ahí. Miren ya lo diferente que se ve. Ya ahí por lo menos sé que estas 4 barras sumaron este total, que estas de acá sumaron este. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Acá mismo, en lo que estaba haciendo de clic derecho, dar formato a la serie de datos, es a la etiqueta, a la serie de datos, que es este de acá, me voy a pasar al tarrito de pintura. ¿Para qué? Para darle un color a esta barra y aplicarle una transparencia para poder visualizar los gráficos que están adentro. El relleno sólido, escojo un relleno y le voy, este está muy oscuro, y le voy a dar una transparencia. Ahí tenemos nuestro gráfico de barras internas. Mírenlo cómo se ve ya. Y este es un gráfico totalmente leíble. Ah, ya, Diana María vendió en el primer trimestre tanto. El total del año de ella fue de 321.600 euros. Eso es un gráfico de barras internas. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? Miren que es pura carpintería con esos gráficos. Ahí no hay nada así pues del otro mundo novedosísimo, pues que uno diga, no, es que no hay nada, pura carpintería. ¿Cómo les fue? Bien, sí, señor. Perfecto. Bueno, ahí finalizamos los gráficos. Esto de negativos y gráficos, esto sí se hace cuando se han visto lo que tiene que ver con las funciones de lógicas. Ahí finalizamos esa primer parte de gráficos.
Vamos a continuar acá en la guía y vamos a ver también otro elemento muy interesante que es los minigráficos. Es un gráfico que se inserta, ojo, miren la diferencia con los gráficos que acabamos de ver. El mini gráfico es un gráfico que se inserta en una celda de la hoja de cálculo, de manera que le permite obtener una visión más intuitiva de los datos que se están mostrando. Se utilizan para medir comportamientos o tendencias sin salirse de la tabla. Vamos a utilizar para esto el archivo minigráficos. ¿Alguna de acá ha utilizado minigráficos? No, señor. No, nunca. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Se perdió como la conexión de uno del router, bueno, no sé qué pudo pasar ahí. Bueno, entonces les estaba hablando del minigráfico, creo que quedamos hasta ahí. Les dije que íbamos a utilizar el archivo minigráficos. Les voy a abrir minigráficos. En la guía plantea que él tiene 2 hojas de cálculo. En el primero vamos a insertar los 3 tipos, con 2 que insertemos es más que suficiente, y vamos a revisar las opciones de configuración. Y en la hoja de práctica 2 lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un minigráfico de columnas y vamos a configurarlo de tal manera que el gráfico no tome el valor general en la parte de los ejes. Eso suena así como todo complejo, pero es demasiadamente sencillo y simple. Entonces tenemos práctica 1. Entonces vamos a visualizar la matriz. Entonces tenemos ahí que nos están hablando de unas tiendas y unos valores en unos meses específicos. Aún así, si ustedes se dan cuenta, diciembre todavía no tiene valores. Y tenemos unas columnas para graficar el de líneas, el de columnas y el de pérdidas sin ganancia, que son los 3 tipos de minigráficos que podemos insertar. La diferencia de un minigráfico al gráfico que estábamos haciendo ahorita es que en los minigráficos nos van a quedar dibujados en las celdas. Mientras que cuando insertamos el gráfico, él me inserta como una imagen, como un objeto, que yo lo puedo ubicar donde quiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar acá inicialmente estas celdas, les voy a colocar un poquito más de alto para que las veamos de pronto un poquito mejor, porque así quedan como muy apeñuscadas. Yo lo coloqué muy alto también, la voy a colocar de 25. Listo. ¿Qué hago? Entonces selecciono donde voy a insertar los minigráficos. Voy a la cinta insertar, y ahorita habíamos trabajado con esto. Miren minigráficos ahí, líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Le voy a decir que voy a insertar el gráfico de líneas. Entonces me sale este cuadrito que me pregunta cuál es el rango de la información. Como está ahí, lo que hago es que selecciono a un diciembre que no tiene valores, pero a futuro lo puedo diligenciar, y toda la matriz que son los valores. Ese es el rango de datos. ¿Dónde van a quedar ubicados los minigráficos? En esa área donde yo seleccioné, desde N2 a N11. Le doy a aceptar y me acabo de insertar el minigráfico de línea de esos valores. Mírenlo ahí. Ahí está. Entonces tengo, digamos, el resultado a través del gráfico de mini líneas de cómo fue el movimiento de las ventas, aunque aquí no sabemos si son ventas, devoluciones, ganancias, pérdidas que tenemos ahí. Ahora yo puedo personalizar esto. Como esto es un mini gráfico, mire que quedaron incluidos en cada celda.
Yo no lo puedo llegar y mover el grafiquito como lo hago normalmente. Entonces voy a ir a la parte de arriba, mini gráfico, y vamos a empezar desde la izquierda hacia la derecha. Yo podría cambiar ahí, cámbiame en esas columnas. Miren, yo creo que ese sería el más apropiado, pero pues vamos a mirarlo. En líneas. Aparecen unas opciones de mostrar. ¿Para qué sirve mostrar? Miremoslas. Yo podría decirle a él, vea, colóqueme el punto o grafíqueme o muéstreme cuál es el punto más alto, o sea, la venta más alta. Y allá vemos que nos colocó unos punticos en cada gráfico. Ese fue el mes donde mejor venta hubo. El más bajo, punto bajo. Ahí está. Puntos negativos, pues acá no los hay porque creo que esta base de datos no tiene negativos. Entonces, pues ahí no va a pasar nada, así lo seleccione. Ahora, primer punto, pues el primer punto sería enero, ahí me lo colocó. Último punto, no me lo va a colocar porque diciembre todavía no tiene valores. Y los marcadores, todos los punticos. Ahora usted también puede cambiar el diseño o el estilo. Ah, yo lo quiero de este color. Y me aparecen estas herramientas. Color del mini gráfico. Ah, yo lo quiero es este azulito. Yo quiero en color de marcador que el punto más alto, que fue la venta más grande, me quede color verde. Listo, véalo ahí. O que sea más representativo. Punto más alto, rojita. Listo. Que el punto más abajo quede en negrita. Listo, véalo aquí, aquí quedó, aquí quedó. Que los marcadores queden de color amarillo. Listo. ¿Sí ven? Miren lo que puedo hacer. No es obligatorio, eso quiere decir que yo podría quitarle esto. Eso me hubiera pasado con el de columnas. Mírenlo ahí. Yo tengo seleccionado ahí punto alto y punto bajo. Entonces, punto alto, aquí sí, pues, como fue la mejor venta, que me la muestre de color verde, y la punta, y la más baja, que ahí sí me la muestre en rojo. Acá alcanzamos a ver la rojita, rojita. Ahora, ¿qué sucede si yo empiezo a introducir valores en diciembre? Nada, me los va a graficar. Un ejemplo, 12.500. Allá me la colocó de última, mírenla. 15.000. Allá me la graficó de última. 12.000 o 10.000. 9.500. Y miren cómo puedo tener un mini gráfico dentro de mi celda. Eso es mini gráfico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a continuar entonces. Pasémonos a práctica 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Miren que es muy parecida a la tablita que graficamos ahorita de gráficas de barras internas, donde están los vendedores y las ventas en cada trimestre. Entonces voy a seleccionar donde voy a graficar, insertar. Este me pedía un mini gráfico de columnas. Él me dice que cuál es el rango de datos, pues son las ventas. Y la ubicación es ahí donde está. Aceptar y ahí lo tenemos. Voy a colocar más alto las celdas. Entonces, formato, alto de fila, pongámosla de 30. Listo. Ahí está. Pasa exactamente lo mismo. Mini gráfico, entonces vengo y selecciono el diseño que quiero. Un ejemplo, yo quiero que me seleccione el punto alto y el punto bajo. Y el punto alto, que me lo coloque de un color verde. Y el punto bajo, me lo coloque de color rojo. Ahí voy a ver en qué, bueno, las barritas se las voy a cambiar de color para que se puedan distinguir. Entonces ahí sí puedo ver, de pronto con mayor detenimiento,
cuál fue la venta más bajita, la venta más alta y pues el total de ventas. Pasó el día, bien pueda, si alguien va a preguntar, bien pueda. Profe, también lo pueden hacer con imágenes o representaciones. También se pueden hacer esos gráficos así. Cuando colocan en gráfico, le colocan ahí en el lado derecho, aparece una crucecita y ahí le pueden hacer todas las modificaciones al gráfico y le pueden insertar imágenes y todo. Oh, qué bien. O sea que sí lo habías trabajado, Cristina. Sí, señor. He hecho gráficos en línea, gráficos en columna, gráficos circulares, con degradé. Sí, sí lo he trabajado, profe. Ah, muy bien, excelente. Eso es. Claro, uno lo podría personalizar. Pero, por ejemplo, este mini gráfico, el mini gráfico sí tiene una, digamos, como una sola representación. Por ejemplo, en el que tú me estás hablando es del gráfico convencional, ¿cierto? Que le puedo colocar un dibujo, una imagen, que fue lo que hicimos ahorita como con el pozo petrolero y con el barrilcito. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, profe. Exacto, sí, señora. En este, pues, sí, así como se dibuja. Lo que pasa es que me da la simplicidad, digámoslo así, de poder ver la visualización en el mismo, como en la misma tabla, de incrustarlo como en la misma tabla y no depender de un gráfico aquí como un objeto que yo voy desplazando, voy acomodando. Digamos que esa es la característica. Entonces yo les contaba que el día de ayer, el mismo miércoles que dicto esta clase, eh, alguien me preguntó algo y era muy lógico. Él me decía, Eumir, yo no entiendo, es porque este gráfico de acá, el de Diana María, que tuvo una venta de 95.200, esa barrita, si ustedes la comparan con esta venta de 52.500, es casi de la misma altura, cuando 95.000 es superior, es casi el doble de ese valor que está allá. Entonces yo le decía, muy bien. Cuando yo seleccioné el área e inserté el mini gráfico, hagan de cuenta que todos los valores quedaron conectados. Entonces él realmente está haciendo una comparativa entre todos los valores. Cuando yo necesito hacer esa comparación de forma individual, tengo que desligar de los ejes al mini gráfico. Entonces ya se van a dar cuenta cómo estas barritas van a cambiar. Entonces me paro en el mini gráfico, me voy a mini gráfico y me vengo a esta herramienta que se llama ejes. Entonces miren que aparece para valores mínimos y para valores máximos. Él está en sentido automático. ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo paso igual para todos los mini gráficos en el mínimo e igual para todos los mini gráficos en el máximo. Y si ahorita voy y miro, miren lo distinto que se ve el gráfico. Ahora sí como que es independiente para cada uno de los vendedores. Ahora sí tiene lógica que esta barra de 52.500 ya se vea más proporcional frente a la de 95.200, que fue la venta, digamos en este caso, más grande que se realizó de cada uno de los vendedores. Estuvo cercana hasta de 86.900, pero realmente la que tiene mayor proporción en cuanto a gráficos sería esa. Ahora sí se ve en esa magnitud. Eso es mini gráficos. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda tienen? Bien, pues, Jamie. Profe, es que yo voy a buscar, me voy a ubicar en el rango, elijo la ubicación donde se colocará el grupo de mini gráficos, le voy a aceptar y me dice la referencia de ubicación no es válida, porque las celdas no se encuentran en la misma columna o fila. Correcto, compárteme pantalla. Profe, ¿ya la están viendo? No, todavía no, Jamie. Voy a detener la mía, aunque no es necesario, pero dale otra vez a ver.
Nada, Jamie, si lo estás tratando de compartir, Sí, pero no puedo. ve tan raro. Bueno, Jamie, de pronto está relacionado con lo siguiente. Recuerda que antes de insertar el mini gráfico, por ejemplo, me voy a devolver acá la hoja de acá. Lo primero es que yo voy a seleccionar las celdas donde voy a insertar el mini gráfico. Entonces, mira Profe, no está compartiendo. ay, qué pena, si la había detenido. Listo. Entonces lo que yo te decía es, me volví aquí a practicar una. Lo primero que yo hago es seleccionar, digamos, las celdas donde va a quedar insertado el mini gráfico. Eso es lo primero. Segundo, me voy a insertar y busco el mini gráfico que quiero insertar. Digamos que voy a insertar el de columnas. Entonces me sale esta ventana. En esta ventana ella me pregunta, venga, ¿cuáles son los datos que usted quiere graficar? Entonces es ahí donde voy y selecciono en este caso la matriz con datos numéricos. Con datos numéricos no puedo seleccionar en ese mismo rango la zona donde voy a insertar el mini gráfico. ¿Sí ven? Y ahí simplemente le voy a aceptar y ahí sí vincula. Porque si no, entonces el área de selección no es la misma o no es proporcionada por el área donde tengo los datos o donde estoy insertando mi mini gráfico. Mira a ver, valida eso y me dices. Ya lo estoy haciendo. Hágale a ver. Voy a colocar. Hágale. No, la referencia de ubicación no es válida. Trata de compartirme, por favor. ¿Qué pasa? A ver, compartir. Bueno, que nos salgan estos errores porque pues, la idea es solucionarlos. No, profe, tampoco deja compartir. Entonces, mándame un pantallazo de WhatsApp y vamos mirando a ver. Bueno, gracias. Dale. Ahora vamos a continuar, mientras ella me manda para ya poder corregir, voy a dejar abierto este archivito. Vamos a revisar lo que tiene que ver con las funciones de bases de datos. Las funciones de bases de datos en el mundo de Excel son funciones muy desconocidas. Yo creo que ahorita de los que están acá en la sala se van a dar cuenta que son funciones que en la vida las habían escuchado o que en la vida, o mejor dicho, que no tenían la más mínima idea de que eso existía. Las funciones de base de datos son 12. B de promedio, B de contar y estas que aparecen ahí. Son solamente 12 funciones. Esas funciones a mí me parecen muy útiles. Y útiles en el sentido de que funcionalmente, estructuralmente, se vuelve una función más simple que cuando tengo que utilizar otro tipo de funciones. Ahorita yo se las voy a ir comparando para que ustedes vean que la estructura de una función de base de datos simplifica la tarea versus de pronto otra función. Generalmente se dice que las funciones de bases de datos deben ser utilizadas cuando tenemos matrices demasiadamente extensas, pero no necesariamente. Voy a abrir el archivo funciones de bases de datos. Voy para allá, funciones de bases de datos. Listo, Jamie. Donde dice rango de datos, tú me estás colocando F2, F7. No, el rango sería los valores de los trimestres, o sea, desde B2 hasta E6. Entonces, en vez de que diga rango de datos F2, el rango de datos son los datos que tú necesitas graficar. Entonces, ahí lo que haces es que inviertes lo que está en ubicación. Pero ubicación,
Sí, lo que está en ubicación quedaría en rango de datos. Y lo que está en rango de datos pasaría a ubicación. Es que inviertas eso, es solamente eso. Mira a ver y me dices. Ya lo invertí y ahora sí sale. Exacto. Cuando dice rango de datos son los valores que vas a graficar. Y lo que se llama ubicación es donde vas a colocar el grafiquito, el mini gráfico. Muy amable. Listo, con gusto. Bueno, entonces me voy a pasar aquí para base de datos. Ojo, las funciones de base de datos son muy similares como cuando vimos filtros avanzados, que nos tocaba tener un área de criterios. Y cuando hablo del área de criterios es que tenemos que reutilizar los encabezados de la matriz. Ese digamos que es el elemento que tenemos que adicionarle a las funciones de base de datos. Si yo, por ejemplo, le dijera a usted aquí, venga, súmeme lo que se vendió en informática. Entonces usted de una me dice, yo necesito un sumar.sí, ¿cierto? Rango. Entonces vengo y selecciono todo el departamento. Ese es el rango. Ese es el rango. Criterio. Pues informática. Y el rango suma, pues serían las ventas que se generaron allá en esa empresa. Ahí tendría, y lo que se vendió en informática fueron 47.389 euros. Creo que esto es euro o dólares, bueno, lo que sea, o pesos. Miren cómo lo solucioné. Yo esto también lo puedo solucionar con la función base de datos B de suma. Algo característico de las funciones de bases de datos es que siempre empiezan con BD. Y son 12, ya sabemos. Y la estructura de la función en las 12 funciones es exactamente la misma. Entonces, digamos que esa es otra característica muy idónea, muy adecuada. Que no tengo que ver, quiero ver el promedio, ahora quiero ver la suma. No me toca cambiar ningún argumento, nada. Hagámoslo con BD. Entonces, ¿qué hago? Pues defino lo que voy a hacer. En departamento, quiero lo de informática. Ahí lo tengo. Y quiero hacer la suma, me voy a ubicar ahí. Esto es lo de menos. Esto podría estar acá borrado, eso no importa. Voy a hacerla ahí. Igual BD. Mire que aparecieron las 12 funciones de bases de datos. BD suma. De la cargo. Mire lo que ellas piden. Todas piden lo mismo. Base de datos, nombre del campo y criterios. ¿Quién es la base de datos? Toda la matriz, incluyendo los encabezados. Ojo, esto nos va a pasar también cuando veamos la próxima semana, dentro de 15 días, que el próximo es festivo, el 22, veamos ya funciones de búsqueda y referencia. Por ejemplo, la función buscar B. Entonces, la base de datos es toda la matriz, incluyendo los encabezados. El nombre del campo, ¿qué es? Es el encabezado donde la función debe ir a ejercer o a realizar la operación. Como en este caso son las ventas, entonces es el título ventas. Eso es todo, miren. Él ya sabe que se tiene que ir para esa columna ventas a sacar de ahí los valores según los criterios que especifiquemos. Punto y coma. Criterios. Pues vea los criterios acá. Incluyendo el encabezado. Porque si no, no hago nada. Cierro y le doy enter y tenemos exactamente lo mismo. Entonces, claro, si usted viene y compara aquí y viene y compara acá, muy seguramente me dice, bueno, yo veo esta más sencilla, pero no, qué pereza crear criterios por acá. En cambio, mire que esta de una. Muy bien, es válido. Ahora miremos otro ejemplo. Voy a borrar acá. Aquí ya me genera un valor totalmente diferente porque no está sumando ningún criterio. Está ahí. Me imagino que acá está generando la suma de todo. Venga, miremos si es verdad. 167.956, correcto. Pero pues vamos a decir que vendió Ariel López en el departamento de damas. Un ejemplo es Ariel López
en el departamento de damas. Entonces, ¿qué hago? Si yo lo voy a hacer convencionalmente, pues ahí necesito un sumar punto sí, punto conjunto. Rango suma, pues las ventas. Rango criterio 1, pues digamos que empecemos con el vendedor y en este caso, Ariel López. Rango criterio 2, el departamento y el criterio damas. Y cierro. Ya miren que esta es una función estructuralmente un poco más compleja, más amplia. Y él vendió $3,434 euros. Vamos a hacerla acá. Entonces, necesito AB de suma. Base de datos, ya sabemos, toda la matriz. Toda la matriz. El nombre del campo, necesito la suma de lo que vendieron antes ventas. Y criterios, pues ya tengo dos, el vendedor y el departamento. Entonces selecciono ambos criterios, cierro el paréntesis y me dio exactamente lo mismo. Si ya me voy a nivel estructural, esta es mucho más simple. Además, ¿qué ventaja tengo? Yo necesito el promedio. Simplemente llego acá y le digo, venga, yo necesito el promedio de venta. Listo. Acá me cargó mal el promedio. Promedio. Listo. ¿Por qué le dio el mismo promedio? Porque puede ser que haya hecho una sola venta. Ya vamos para allá. Hagamos el máximo de venta. Max. Vamos a ver por qué me está dando lo mismo. Miren lo simple que es frente a eso. Ahora sí, quiero analizar por qué me está dando el mismo valor. Voy a colocarle filtros a esta tablita y voy a filtrar por Ariel López y acá me encontré en la base de datos que hay dos Arieles López. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ese y el otro? ¿Cuál creen? ¿La tilde? Correcto, la tilde. Entonces voy a traer el Ariel López sin tilde. Y dicho y hecho, él vendió 3,434. Y como en el criterio yo lo coloqué sin tilde, es por esa razón que así haya utilizado B de más, B de suma, B de promedio, pues me va a traer lo mismo porque me está trayendo una única venta que Ariel López sin tilde realizó. Ahora miremoslo sin tilde, perdón, con tilde. Yo creo que ese sí es diferente. Ahí tengo el máximo. Traigamos la suma. A ver cuánto vendió. Ese vendió diferente. 21,725. Y mire que cuando empecé a darle o a cambiar, ahí sí me trajo valores diferentes. ¿Cuál fue la venta más pequeña? 324. ¿Cuál es el promedio de venta de ese señor? Miren lo chévere de la función, lo que me permite. 5,431.25. Ahora mi problema, pero vamos a trabajar en este caso con suma. Ahora mi problema se centra en el Ariel López con tilde y sin tilde. Cuando de pronto es el mismo. Lo que pasa fue que lo digitaron mal en la base de datos. Primera solución, pues yo puedo venir y reemplazar acá y quitarle tilde o colocarle tilde y punto. Pero digamos que sea una matriz bien grande y usted ponese a hacer eso, aunque usted lo hace con la herramienta de buscar y reemplazar y listo. Pero digamos que no, lo quiero solucionar diferente. Entonces, miremos a los dos Ariel López, que es el mismo, cuánto vendió en damas. Realmente él vendió 25,159, están perdidos los 3,434, ahí están. Le faltan los 3,434 y nos da eso. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer ahí para solucionar? El problema no está en la función. El problema está en el argumento, en el criterio. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para solucionar ese inconveniente? ¿Cómo la ven?
Ni idea. Vamos a utilizar unos elementos en Excel que se conocen como comodines. Hay dos tipos de comodines en Excel. El primero de ellos es el asterisco, que reemplaza una o varias cadenas de caracteres. Y tenemos el signo de interrogación, que reemplaza un solo carácter, o pues con la diferencia. El comodín asterisco me reemplaza una o varias cadenas de caracteres, mientras que el signo de interrogación cerrado, ojo, cerrado, me reemplaza un solo carácter. Entonces nosotros estamos teniendo problema con Ariel López y específicamente con la O, porque en la base de datos algunos me lo marcaron con tilde y otros sin tilde. Ese es el carácter que me está afectando. Entonces yo lo que podría hacer es, vea, ¿sabe qué? No me coloque ni la O con tilde ni la O sin tilde. Reemplácemelo por este comodín. Entonces le estoy diciendo, busque Ariel L. Ahí estoy reemplazando cualquier carácter, una O, una U, una I, otra P, una R, una L. Cualquiera, porque recuerden que el signo de interrogación cerrado reemplaza un solo carácter. Pero eso sí, que termine en PES. Le voy a dar Enter y recuerden que eran como 25.000 y piola. Ahí está, 25.159. Ahí me tuvo en cuenta el Ariel López con tilde y el Ariel López sin tilde. Esto comodín es muy bueno, por ejemplo, en el caso de los Pérez. No falta el que en el base de datos me lo digite así, me lo digite así, me lo digite así. Entonces, para yo evitarme el dolor de cabeza con Pérez, si me lo digitaron con tilde, si me lo digitaron sin tilde, o si me lo digitaron con S o con Z, que realmente debería ser con Z, pues yo lo reemplazo y le digo, reempláceme que inicie con P. De ahí el siguiente carácter no me interesa que sea. Ay, perdón, me equivoqué acá. Luego que siga de o Rey, Pérez, Pérez. Y al final, no importa lo que sea. Si es una Z, si es una S, reemplácemelo. Y esa sería otra forma correcta. Ya habían utilizado comodines. Los comodines aplican para los filtros, para cualquier tipo de función, no solamente en funciones de bases de datos. Ojo. Sí, Profe, un ejemplo de los asteriscos, de utilizar el asterisco. Muy bien, ya voy para allá. Bueno, el asterisco, ¿cómo me podría funcionar? Un ejemplo, yo acá podría haber utilizado asterisco, miren. Y mire que no me afectó el resultado. ¿Qué hace el asterisco? Me reemplaza uno, dos, varias cadenas de caracteres. ¿Qué fue lo que le dije? Le dije, búsqueme una persona que empieza con Ariel, luego con L y seguido lo que sea de ahí para adelante. Entonces, ¿qué podría pecar yo si lo hago así? Voy a colocarles el ejemplo. Voy a borrar a Yancy y voy a colocar a un señor que se llama Ariel, pero Lozano. Y mire que ese señor tuvo una venta de 2.378. Entonces van a ver cómo se va a afectar esto apenas le dé Enter. Démosle Enter. ¿Se afectó?
No se ha afectado todavía. Ah, ya, no se afectó porque le coloqué damas. Entonces, y Lozano es de cristalería, cambiémoslo a damas. Ahí sí se va a afectar, póngale cuidado. De una. ¿Por qué? Porque yo le dije a él, vea, busque mi Ariel, que empiece con L, pero de ahí para adelante no me interesa. Claro, no me di cuenta que había también un Ariel, pero Lozano. Entonces, él tuvo en cuenta hasta aquí. Y ahí para arriba, para él era indiferente. Entonces usted me dice, venga, no, es López, ¿qué hago? Ah, bueno, pues tengo un problema con el comodín de la tilde de la O no. Pero López y Lozano también empiezan con LO. Entonces les digo, yo estoy buscando es Ariel López. Entonces le agrego de pronto este más y de ahí para adelante no me importa. Mire yo cómo puedo dibujar eso. O ya lo termino normalito. Bien, miremos a ver si es verdad. Tiene que volver a colocar los 2500 que creo que eran. Muy bien. Entonces el asterisco, ya saben, me reemplaza una cadena de caracteres de ahí para arriba, indiferente de lo que haya. Pero hay que tener cuidado porque mire lo que puede suceder. No sé si sea claro, necesiten otro ejemplo. Claro, profe, muy amable. Listo. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? No, señor. Perfecto. Ahí terminamos entonces funciones BD. La verdad a mí me parecen mucho más simples estructuralmente una función BD a una función de otro estilo. Ahí se las presenté porque realmente son muy pocos los que trabajan con este tipo de función. Vamos ya a terminar y seguimos con la parte del administrador de nombres, una herramienta muy importante, muy representativa, y cuando la aprendemos a utilizar de forma correcta, se vuelve una herramienta bastante interesante. Voy a abrir el archivo administrador de nombres. Entonces voy a ir a la plataforma y voy a abrir administrador de nombres. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando en Excel, pues nosotros conocemos que cada una de estas celditas tienen un nombre. Si yo me ubico en esta celda, el nombre de esa celda es H3. Y miren que acá en el cuadro de nombre me está mostrando el nombrecito. Si yo me ubico en esta de acá, está la celda G17. Y así sucesivamente. Si yo me ubico acá, a pesar de que ahí está escrito ciudad, yo sé que esa es la celda A1. Si me ubico por acá, está la celda F5. En muchas ocasiones, no necesitamos identificar las celdas o los rangos con el nombre que normalmente nos coloca Excel. Si yo, por ejemplo, selecciono esto acá, esto sería el rango H1 hasta 2 puntos H4. Y si yo selecciono todo esto acá, esto sería el rango G12, 2 puntos y 18, porque eso es un rango. Entonces, en muchas ocasiones de esas, yo puedo reemplazar ese nombre normal que me identifica Excel por nombres propios, por nombres para que se vuelva más sencillo identificar o una celda o un rango. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, estas ventas. Yo creo que este es un archivo muy grande. Este va creo que hasta el 10.011. Entonces yo lo que quiero es que todas estas ventas no sea el rango F2 hasta F10.011, sino que le voy a dar el nombre de ventas. Entonces voy a seleccionar todos esos valores. Control Shift hacia abajo. Si yo lo dejara sin darle un nombre, yo ya sé que es el rango F2, F10.011. Pero le voy a colocar un nombre, entonces lo vamos a hacer de la forma sencilla. Me voy para el cuadro de nombres, le doy un clic ahí y le digo, no, yo quiero que ese rango se llame
ventas. Y le doy un enter. De ahora en adelante, ya ese rango desde F2 hasta F10011 ya se llama ventas. ¿Y cómo compruebo eso? Por ejemplo, estoy trabajando por acá y necesito volver a seleccionar este rango. Ya no tengo que hacer ese proceso normal. Me vengo para el cuadro de nombres, van a aparecer todos los nombres que tenga y cuando le dé clic, mire que automáticamente me lo seleccionó, porque ya para él ese rango dejó de llamarse F2 hasta F10011 y ya se llama ventas. ¿Cómo lo puedo comprobar? Desde la cinta fórmulas en la herramienta administrador de nombres. Ahí lo vemos, mírenlo. Desde ahí me doy cuenta de todos los nombres que yo haya definido en una hoja de cálculo. Por ahora no vamos a mirar este. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Para lo siguiente, yo quiero saber cuánto fue el total de venta. Entonces yo llamo la función suma y ya no voy y hago ese proceso de venir y seleccionar todo esto, sino que como yo sé que ese rango se llama ventas, mire lo que va a pasar. Automáticamente me lo trae el asistente de función, véalo ahí. Entonces lo cargo, cierro el paréntesis, le doy enter y ahí quedó. Me ahorró ese tiempo de ir y hacer esa selección de ese rango, de esa celda en especial. Aún así, si ustedes alcanzaron a ver acá, este nombrecito quedó definido en el ámbito libro. ¿Y qué significa el ámbito libro? Que este nombre ventas yo lo puedo utilizar por todas las hojas de cálculo que tenga mi archivo. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, venga, ¿cuánto fue que se vendió? Vuelvo y llamo suma, llamo a ventas, mire que ahí me lo trajo, cierro y ahí me trajo el resultado. Sin necesidad de que yo tenga que ir hasta esa hoja de cálculo, ir y seleccionar todo ese rango. Ya no, porque lo definí a través del administrador de nombres. Ahora, suele suceder algo, y es que a veces se requiere definir varios nombres a la vez. Por ejemplo, digamos que yo necesito, voy a cortar un poquitico la base de datos hasta ahí. Yo necesito, voy a eliminar este. Ah, no, vamos a hacer otra vez el de ventas, ya lo eliminé, pero lo voy a hacer desde la herramienta administrador de nombres para que vean la diferencia con respecto a este cuadro de nombres. Digamos que voy a crear otra vez este rango larguísimo de F2 hasta F10011, pero no lo voy a hacer dándole el nombre desde cuadro de nombres, sino que lo voy a hacer desde la herramienta. Entonces miren lo diferente. Abro el administrador de nombres, le digo nuevo, le digo qué nombre quiero colocarle, en este caso ventas, y miren que a diferencia de este que no me permitió seleccionar el ámbito, desde la herramienta sí me permite hacerlo. Me permite definir el ámbito donde yo quiero utilizar ese nombre. Ustedes ya saben que por defecto es libro, pero yo le podría decir a él, no, vea, este nombre yo lo quiero utilizar únicamente en esta hoja de cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me vaya a la hoja 4 o a la 3 o a la que sea e intento llamar este nombre, como lo hice ahorita, ya no me lo va a traer porque cerré el ámbito de uso. Lo limité. Le dije, yo solo quiero que lo utilice en esta hoja. Entonces, hagamos la prueba, TV. Comentarios, si yo quiero comentar, vea, este rango pertenece a las ventas, un ejemplo, no es obligatorio. Y se refiere a, es el rango, entonces lo va a seleccionar todo ese rango. Y le digo aceptar. Entonces me volvió a quedar igualito, con la diferencia del ámbito. Voy a cerrar, voy a volver a subir acá y digamos que voy a hacer nuevamente la suma. Igual suma de ventas, cargo normal, correcto. Ahora me voy a ir a otra hoja y voy a tratar de hacer otra vez esa suma. Igual suma de ventas. Ya no me carga ventas, porque el ámbito lo cerré. Le dije, yo solamente quiero que ese nombre se utilice en tal hoja de cálculo. Para eso es el ámbito. Ahora volvamos acá. Voy a ir otra vez a fórmulas, administrador de nombres. Voy a eliminar este. Y ahora lo que quiero, voy a cerrar la herramienta,
Un ejemplo es crear el nombre de ciudad, que son todos estos valores, el de zona, que son todos estos valores, el de cliente, que son todos estos. Entonces, digamos que yo selecciono. No voy a seleccionar hasta abajo, que son muchos. Digamos que esta es mi matriz. Entonces, para yo no ponerme a crear aquí ciudad o administrador de nombres nuevo, ciudad, definir el ámbito, venir y decirle que el rango es este, aceptar, luego otra vez nuevo, venir a crear la zona, eso me quitaría mucho tiempo. La herramienta tiene una herramienta, el grupo de herramientas tiene esta herramienta que se llama crear desde la selección, la cual automáticamente me va a permitir hacer selecciones en masivo. Entonces, un ejemplo, voy a seleccionar acá y me voy a ir para allá. Entonces me sale este cuadrito y me pregunta, venga, usted va a crear nombres. Esos nombres los va a definir a partir de qué. Entonces yo los voy a definir a partir de estos títulos. ¿Esos títulos dónde están? En la fila superior. En la columna izquierda no hay nada. En la fila inferior tampoco hay nada. Y en la columna derecha tampoco hay títulos. Solamente están en la fila superior. Aceptar. Cuando yo vaya al administrador, mire que de una me creó esos nombres de forma automática para que usted no tenga que hacer proceso individual entre cada uno de ellos. Voy a seleccionar y voy a eliminar. ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Con mucho gusto. Bien, bueno, perfecto. Ahora, ya finalizando, voy a mostrarles un proceso donde es muy útil. Hoy precisamente, seguramente con la clase que de ayer o del miércoles, no recuerdo la compañera en qué grupo está, hoy empezó a utilizar lo que vamos a revisar. Lo que vamos a hacer ahorita son lo que se conoce como listas dependientes. Una lista dependiente es aquella que necesita de un nivel jerárquico principal para poder traer los valores relacionados a ese nivel seleccionado. En paisa, ¿eso qué significa? Les voy a colocar el ejemplo. Como cuando ustedes están llenando un formulario en la web, donde le dice lugar de nacimiento, departamento. Entonces usted va y escoge un ejemplo, Risaralda, en el caso de nosotros. Pues no sé si acá hayan personas de otros departamentos. Y automáticamente en municipios se cargan los 14 municipios. Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, Pía, La Celia, La Virginia, etcétera, etcétera. Pero si usted va y cambia el departamento por Caldas, entonces ya se cargó a Filadelfia, La Dorada, Manizales, Chinchiná. No, escogí Quindío, Salento, Quimbaya, Armenia, Finlandia, etcétera, etcétera. Eso es una lista dependiente. Entonces, con el administrador de nombres yo puedo crear eso, además de una funcioncita que hace parte de las funciones de búsqueda y referencia, que es la función indirecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer en el administrador de nombres es crear todos los nombres que voy a utilizar. Eso sí es indispensable. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear uno que se llame regiones. Como este tiene el titulito acá, me sirve. De una vez le digo que el título está en la fila superior. Chao. Estos dos me sirve. Crear desde la selección. Chao. Todo esto me serviría. Chao. Miren lo fácil que fue. Si yo me administrador de nombres, véalos ahí. No me tocó hacerlos uno por uno. De una, porque a ella me le sucedió. Ella tenía unos valores que tenían espacio. En el administrador de nombres yo no puedo colocar nombres con espacio. Mire que él automáticamente me le coloca guiones al piso o me pega todo el texto. Entonces usted cuando selecciona ese elemento, pues ese elemento también tiene que tener la misma característica del nombre
que usted asignó en el administrador de nombres. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces voy a hacer, mire que aquí todavía no aparece nada de listas. Acá en región voy a hacer una validación de datos que me cargue Pacífica o Andina. Entonces selecciono datos, validación de datos, esto ya lo hicimos. Le digo que voy a crear una lista y el origen, muy bien, lo chévere. Igual, ¿cómo se llamó ese nombre? Regiones. Igual, regiones. Ya no tengo que ir a seleccionarle los valores porque ellos ya están en ese administrador de nombres. Aceptar. Pues cuando usted venga, mire, chévere. Mire. ¿Sí ven? Ahí está. Ahora, ¿cuál es la idea? Que cuando yo seleccione un ejemplo Andina, solamente se me carguen Risaralda, Caldas o Quindío. O si lo cambio a Pacífica, solamente se me cargue Antioquia, Chocó o Valle del Cauca. Entonces, para hacer eso, vengo y selecciono, ojo pues, vengo y selecciono nuevamente la herramienta que ya hemos visto, validación de datos. Le voy a decir que voy a generar una lista porque se me va a generar una lista y mucho cuidado, acá viene el truco. En origen le doy igual y llamo la función indirecto. Y abro paréntesis. Abro paréntesis porque toda función requiere de un paréntesis abierto y un paréntesis de apertura, de cierre. Abro el paréntesis y le digo, vea, yo quiero que acá me traiga el valor indirecto de lo que seleccionen acá. Si ustedes observan, creo que eso ya nos había pasado cuando hicimos formato condicional, él automáticamente me seleccionó la celda B7 que corresponde al primer valor de la región. Pero mire cómo me lo colocó con referencia absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo venga y seleccione aquí una región, que puede ser pacífica o andina, pues él me lo debe validar de acá de acuerdo al valor que yo seleccioné en la fila 11, pero no en la 7. Y si yo lo dejo así, siempre me lo va a tomar de lo que haya en la 7, porque bloqueé el número de la fila. Entonces acá de una necesito eliminar el signo pesos. Y cierro paréntesis. Eso es todo. Acepto. Entonces él me va a informar algo y me va a decir, venga, yo veo que lo que usted está haciendo acá está generando un error. Pues claro, no es que aquí no hay nada seleccionado. Sí, continúa, está bien. Si yo le doy en la listica, mire que no carga absolutamente nada. Nada. Pero si yo vengo y escojo Andina, se me activó lo de Andina. Si yo vengo y cambio Pacífica, se me activó lo de Pacífica. Esos son listas dependientes con la herramienta administrador de nombres. Ahí la tienen. ¿Qué pregunta, qué duda tienen? Bien pueda. ¿Cómo vieron esa? ¿Útil o no útil? ¿Qué tal? Útil, profe. Chévere, sí. Es una buena herramienta. Ahí está. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Les recuerdo que dentro de 15 días pues no tendríamos clases festivo. Nos volveríamos a ver el 22 de abril. A partir de ese nos quedan 3 sesiones más. Es importantísimo. Este es el grupo que más deserción tengo. Es el grupo con más deserción. Siempre son los mismos juiciosos de siempre y juiciosas. Hoy hasta extrañé creo que es Daniel el de este grupo, que aún así el pelado no está registrado porque cuando envió los documentos pues ya estaba por fuera de lo que había hecho de inscripción, pero él siguió asistiendo y me pareció más juicioso que otros que sí me estuvieron diciendo, pues por favor métame al grupo, güey. Pero eso no importa, lo importante es que con uno que se me conecte, con ese doy clase, eso ya lo tienen claro. Entonces, mucho cuidado con la asistencia, porque el día que finalicemos el curso, que es el próximo 6 de mayo, nos quedan 3 sesiones contando la del 22, ese día yo tengo que emitir juicios, yo se los he venido diciendo. Y para mí el factor fundamental es la asistencia. Entonces necesito que tengan allá marcadas las asistencias, que estén al día,
para que cuando se emitan los juicios, pues le aparezca su certificación aprobada y no se nos presenten líos de que, mire, yo sí iba, pero es que se me olvidaba porque yo no me acordaba de esa asistencia y después lo iba a hacer y me daba pereza. No, porque ahí no es válido. Yo desde el principio del curso siempre les manifesté que ese es mi comprobante. Además, ese es el informe que yo descargo cada mes y presento ante el SENA. Entonces, para mí es fundamental que eso esté al día. Les agradezco mucho la participación, les deseo feliz noche, feliz Semana Santa y nos vemos el día 22, viernes Profe, de abril. Cuéntame. profe, es que estoy acá haciéndole la asistencia y vi hay como un errorcito y yo le corregí porque a una clase a la que yo falté y ahí aparece marcada como 100, entonces ya le puse el no bueno. Bueno, perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que como yo empiezo a manipular eso en cada informe, entonces de pronto sí pude haber cometido alguna error o algún cambio. Claro, ustedes lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y si ya es algo muy contundente, me escriben por el WhatsApp y yo ya lo reviso. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, feliz noche, que descansen, muchas gracias. Hasta luego. Gracias igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias.